terminar hoy el tema de los lípidos y vamos a hablar del tratamiento, pero del tratamiento en sí, cómo se realiza en los pacientes, cómo decidir a quién tratar y a quién no tratar y hasta dónde vas a tener que llegar en el tratamiento. Entonces, lo primero que hay que recordar es que el objetivo del tratamiento de las dislipidemias es prevenir complicaciones. Y en cuanto a los pacientes que tienen colesterol alto, lo que nos interesa es prevenir la aparición o la recurrencia de eventos cardiovasculares. Esto es en la mayoría de los pacientes con dislipidemias. Nuestro objetivo va a ser prevenir la aparición o la recurrencia de los eventos cardiovasculares. Entonces, la normalización de los lípidos es solo una meta intermedia. Entonces, yo veo el colesterol normal y digo, vamos muy bien, pero esa no es mi meta. Mi meta es que el paciente no tenga un evento cardiovascular. Y eso solo es posible conseguirlo si el tratamiento es a largo plazo. Eso es lo que tenemos nosotros que tener en mente. Una vez que decidiste que un paciente requiere tratamiento, va a ser prácticamente de por vida. Entonces, muchas veces se comete el error, tanto por parte del paciente y a veces tristemente también por parte del médico, que le ven el colesterol normal y dice, ya no necesita las pastillas, ya el colesterol está normal. Sobre todo en instituciones públicas. Entonces dices, bueno, pues sí, el colesterol está normal porque se está tomando el tratamiento. Y le dicen, ya no lo tome porque ya está bien el colesterol. Entonces le suspenden el tratamiento y el colesterol vuelve a subir. Y así pues no estás haciendo nada en realidad para lo que interesa, que es la prevención de eventos cardiovasculares. Entonces la normalización de los lípidos séricos es solo una parte de la estrategia global para reducir el riesgo cardiovascular. Y las metas, pues recomendadas, varían entre los dos principales consensos. Hay básicamente dos consensos. Uno es del consenso europeo, el Colegio Europeo de Cardiología o la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Aterosclerosis del año 2019, en lo que nos dividen a los pacientes en pacientes de muy alto riesgo, de alto riesgo, de riesgo moderado o de riesgo bajo. Y nos dicen que los pacientes de muy alto riesgo son aquellos que ya tienen enfermedad cardiovascular documentada por clínica o por imagen. Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, angina de pecho, si ya tuvo un infarto cerebral o cardíaco, si ya tiene documentada una estenosis carotidia o femoral o renal, bueno, esa persona ya tiene enfermedad cardiovascular documentada. Si es una persona que tenga diabetes tipo 1 o 2 con factores de riesgo cardiovascular adicionales a la diabetes, o sea, que tenga diabetes tipo 1 o tipo 2, pero además tenga, por ejemplo, pues, hipertensión arterial, historia familiar de cardiopatía isquémica prematura, etcétera, etcétera. O sea, que tenga factores de riesgo cardiovascular adicionales a la diabetes. O que sea un diabético con daño a órgano blanco. Por ejemplo, retinopatía, nefropatía. O que tenga larga evolución de la enfermedad, lo cual se considera para diabéticos tipo 2, 10 años o más. Para diabéticos tipo 1, 20 años o más. ¿Por qué? Pues porque el diabético tipo 1 generalmente se diagnostica joven, ¿no? En enfermedad renal crónica grave, estos, aunque no sean por diabetes, por cualquier causa, sabemos que el paciente con enfermedad renal crónica, de lo que más se va a morir es de enfermedad cardiovascular. Y sea la enfermedad renal crónica de cualquier etiología. Entonces, si el paciente tiene menos de 30 mililitros por minuto de filtrado glomerular, ese paciente también se considera de muy alto riesgo. Y si el riesgo calculado de enfermedad cardiovascular a 10 años es mayor al 10% a través de un método para calcular el riesgo cardiovascular que se llama SCORE, entonces se considera que ese paciente es de muy alto riesgo. Vale la pena en este momento decir que la estimación del riesgo cardiovascular a través de esta estrategia SCORE solamente sirve para población europea porque está estandarizada y validada en población europea. Para nosotros no es posible utilizar esa herramienta de cálculo de riesgo cardiovascular porque no está incluida población mexicana dentro de ese método de valoración de riesgo cardiovascular, solamente población europea. Entonces,
En México, ¿qué podemos usar? Bueno, hay básicamente dos estrategias de riesgo, de cálculo de riesgo cardiovascular que podríamos utilizar en México. Una de ellas es GloboRisk, así se llama, GloboRisk. En esa plataforma de cálculo de riesgo cardiovascular sí está incluida población mexicana, y entonces es válido utilizarlo. Solamente que GloboRisk no es una estrategia adecuada para pacientes con diabetes porque los pacientes con diabetes no requieren calcular riesgo cardiovascular así. Los pacientes con diabetes, ya dijimos, si tienen larga evolución, daño órgano blanco o factores de riesgo cardiovascular adicionales, es de muy alto riesgo, sin meterlo a estas calculadoras, porque las calculadoras de riesgo cardiovascular sí tienden a subestimar el riesgo de los diabéticos. La otra calculadora de riesgo cardiovascular que se puede utilizar en población mexicana es la de los gringos, la de los norteamericanos, bueno, nosotros somos norteamericanos también, la de los estadounidenses, que se conoce como AHA e ACC, así como está escrito aquí. Esa calculadora de riesgo cardiovascular de la Asociación Americana del Corazón y del Colegio Americano de Cardiólogos puede calcular también población mexicana porque contiene población hispana que vive en los Estados Unidos. Y sabemos que la mitad de la población hispana de Estados Unidos es de origen mexicano. Entonces, eso ayuda a que se pueda utilizar en un momento dado esta calculadora de riesgo cardiovascular para población mexicana también. Y bueno, si en este caso la calculadora de riesgo cardiovascular con AHA-ACC o con GloboRisk es mayor al 20%, se consideran pacientes de riesgo muy alto. Y también pacientes con hipercolesterolemia familiar que tengan enfermedad cardiovascular establecida o que tengan hipercolesterolemia familiar con otros factores de riesgo cardiovascular como la edad, por ejemplo, o la hipertensión. Bueno, esos pacientes van a tener riesgo muy alto. ¿Hasta dónde tenemos que llegar con el colesterol del LDL en personas con riesgo muy alto? Abajo de 55. Eso es lo que nos dicen los europeos. Ahora, tenemos pacientes de alto riesgo. Los pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen, por ejemplo, un factor de riesgo muy elevado, por ejemplo, hipertensión grave. Si alguien tiene hipertensión de difícil control, ese paciente ya se considera de alto riesgo, aunque sea su único factor de riesgo cardiovascular la hipertensión, pero es una hipertensión de difícil control. O bien los pacientes con diabetes que no tengan otros factores de riesgo cardiovascular ni daño a órgano blanco y su evolución, si son tipo 2, es menor a 10 años, esos pacientes se consideran de alto riesgo para los europeos. Y ellos nos dicen que estos pacientes tenemos que tenerlos con menos de 70 miligramos por decilitro de colesterol de LDL. La hipercolesterolemia familiar sin otros factores de riesgo cardiovascular ni enfermedad cardiovascular establecida. La enfermedad renal crónica moderada, entre 30 y 60 mililitros por minuto de filtrado glomerular. Y los pacientes que tienen un riesgo, para los mexicanos sería GloboRisk o AHA-ACC, entre 10 y 20%. Los estadounidenses solamente consideran de riesgo muy alto aquellas personas que tienen más de un evento cardiovascular, o sea, que ya tuvieron, por ejemplo, 2 infartos, esos son los que consideran de riesgo muy alto. O aquellos que tienen un evento cardiovascular más condiciones de alto riesgo como mayor de 65 años, hipercolesterolemia familiar, diabetes, hipertensión o enfermedad renal crónica moderada o tabaquismo. Es decir, consideran de riesgo muy alto solamente aquellas personas que ya tuvieron más de un evento cardiovascular o tienen evento cardiovascular más factores de riesgo alto. Y por lo demás nos dice que es alto riesgo aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida sin otros criterios de muy alto riesgo o personas de 40 a 75 años sin enfermedad cardiovascular ni diabetes con LDL de 70 a 189 y con riesgo cardiovascular mayor a 20% calculado con la estrategia de la Asociación Americana del Corazón y del Colegio Americano de Cardiólogos. Solamente que sí hacen la aclaración que en diabetes no se calcula el riesgo así. O sea, en diabetes definitivamente, y en eso están de acuerdo, ambos consensos, a los diabéticos se les calcula el riesgo de manera diferente, porque sí toman en cuenta que las personas con diabetes
que tienen daño a órgano blanco se consideran de alto riesgo, o aquellos que tienen diabetes, más aparte factores de riesgo cardiovascular, pues se les considera de alto riesgo. ¿Qué dice el Consenso de Estados Unidos en cuanto a reducción de colesterol en pacientes con estas características? Que se tiene que bajar el 50% del colesterol de LDL. O sea, de donde esté el paciente lo tienes que bajar el 50% por lo menos de colesterol de LDL. Eso es lo que dicen los americanos. Entonces, realmente para los estadounidenses, si por ejemplo tiene el paciente 200 de colesterol de LDL, pues tienes que bajarlo a menos de 100 para que hayas bajado el 50%, ¿no? Y para esto se tienen que utilizar estatinas de alta eficacia. Entonces hay que utilizar esas estatinas a la dosis máxima. Entonces ellos recomiendan en ese caso utilizar 40 miligramos de rosuvastatina o 80 miligramos de atorvastatina para esos pacientes. Y la meta es bajar el 50% de colesterol de LDL. Bien. En general, los endocrinólogos preferimos las guías europeas porque es más fácil tener un blanco al cual quieres llegar, ¿no? Si es de muy alto riesgo, lo quieres abajo de 55 miligramos por decilitro de LDL. Si es de alto riesgo, abajo de 70. Entonces, aquí les muestro las guías de los europeos que nos dicen, bueno, para pacientes con alto riesgo cardiovascular, la primera elección es una estatina. Entonces, nos dice, ¿cuál es la meta primaria del paciente con riesgo cardiovascular? Es bajarle el LDL. Esa es nuestra estrategia primaria, bajar el LDL. Y para personas con riesgo alto, que son las que acabamos de revisar, tienen que estar abajo de 70 miligramos por decilitro de colesterol LDL. Y las que están en riesgo muy alto, abajo de 55. Ahora, ¿qué pasa con personas de menos riesgo? Que serían aquellas, por ejemplo, que tienen riesgo moderado. Para ser de riesgo moderado, evidentemente no tienes que tener ni diabetes, ni tampoco factores de riesgo cardiovascular en caso de que tengas hipercolesterolemia familiar, sino solamente tendrías que tener hipercolesterolemia familiar y ser muy joven para no tener otros factores de riesgo cardiovascular. No tendrías que tener más de 10 años de evolución de diabetes, ni tampoco factores de riesgo, ni tampoco tendrías que tener falla renal, o sea, tendrías que tener riñón sano. Tendrías que ser un diabético prácticamente de reciente diagnóstico y muy joven y sin factores de riesgo. Por ejemplo, un diabético tipo 1 que tenga poco tiempo de evolución, sería riesgo moderado, o que tengas menos de 10% de riesgo a 10 años con la calculadora de riesgo de GloboRisk o de AHA-ICC, porque si estás entre 10 y 20% ya eres moderado, y si estás arriba del 20% pues ya eres alto, ¿no? Muy alto, perdón. Entonces, tendrías que cumplir ese tipo de condiciones para que tengas riesgo moderado. Y entonces por eso para la población general, pues se consideraría menos de 100 miligramos por decilitro de riesgo de LDL, perdón. Y solamente para las personas de riesgo bajo, que serían los muy jóvenes, pues podrían estar abajo de 116. Entonces prácticamente toda la población la quisiéramos aquí, población adulta. Riesgo moderado abajo de 100, riesgo alto abajo de 70 y riesgo muy alto abajo de 55 de colesterol de LDL. Ahora, tenemos que recordar que no en todos los pacientes podemos calcular colesterol de LDL. ¿Y por qué no podemos calcular en todos colesterol de LDL? Porque algunos tienen triglicéridos altos, lo cual, por cierto, es muy común en México. Pues por la prevalencia de obesidad, es muy común en México que tengamos triglicéridos altos. Entonces, recordar que los que tienen triglicéridos altos no vamos a ver meta de LDL porque no puedo calcular de manera confiable LDL. Entonces, yo voy a buscar meta de no HDL. Recordar que colesterol no HDL, pues resulta que la meta es 30 miligramos por decilitro por encima de la meta de colesterol de LDL. Y aquí lo podemos ver en las guías europeas. Si el riesgo es moderado, la meta de LDL es menor de 100, pues entonces la de no HDL tiene que ser menor de 130. Perdón, aquí el signo está al revés. Entonces, si tu meta es abajo de 100, pues la de LDL, la de no HDL es abajo de 130. Si tu meta es abajo de 70 para los de riesgo cardiovascular alto, la meta de no HDL es abajo de 100. Y la meta de LDL es abajo de 55 en personas con riesgo muy alto, pues la meta de no HDL será abajo de 85, o sea, siempre 30 miligramos por decilitro
por encima de la meta de LDL. ¿Sí está claro? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Bueno, Creo que sí, doctora. Ok. Bueno, ahora, algo importante es que en las publicaciones más recientes se considera que el perfil de lípidos estándar debería de incluir también ApoB. Acuérdense que la polipoproteína B es el esqueleto de todas las partículas aterogénicas. Todas las partículas aterogénicas tienen ApoB. Entonces, por eso se considera actualmente que debería de incluirse ApoB, la cuantificación de ApoB, en un perfil de lípidos estándar. Todavía no está aceptado a nivel internacional, pero cada vez se pugna más porque el perfil de lípidos incluya la ApoB. Bueno, ¿cuánto tenemos que tener de ApoB si la consideras dentro del perfil de lípidos para personas de riesgo cardiovascular? Donde sí está más aceptado que debe de buscarse esas metas es en personas de riesgo cardiovascular alto o muy alto para los europeos. Entonces, nos dicen que debería de estar la ApoB abajo de 70 en riesgo alto y abajo de 65 en personas con riesgo cardiovascular muy alto. En ellos, por lo menos, sí debería de tratar de medirse ApoB. Bueno, ¿qué dicen las guías del tratamiento de la dislipidemia? Que para reducir el riesgo cardiovascular debe alcanzarse la meta de colesterol de LDL. Debe alcanzarse y diría yo mantenerse la meta de colesterol de LDL. Debe alcanzarse y a largo plazo tener en meta el colesterol de LDL. Por eso el tratamiento debe ser a largo plazo. Si la estatina no es suficiente para lograrlo, o sea, si mi meta de LDL es muy ambiciosa, por ejemplo, abajo de 55 para alguien que ya tuvo un evento cardiovascular, y yo no lo alcanzo con una estatina, hay que combinar con ezetimiba, que te da 10% adicional, y si la meta está muy lejos, mejor combinas con un inhibidor de PCSK9, con lo cual la combinación estatina-inhibidor de PCSK9 sí sería posible alcanzar la meta de colesterol de LDL para ese paciente. Si no se alcanza la meta de colesterol no HDL, o los triglicéridos están altos, deben agregarse estrategias para reducir los triglicéridos. Entonces, cuando a alguien no le puedo calcular meta de LDL porque tiene triglicéridos altos, ya le di estatina y el colesterol no HDL sigue alto con todo y estatina, pues entonces tengo que agregar una estrategia para reducir triglicéridos, que ya sería combinar la estatina con omega 3, 4 gramos al día, o con un fibrato en un momento dado. Y bueno, cuando los triglicéridos están altos, ya le diste estatina, ya llegaste a la meta de colesterol de LDL o a la meta de colesterol no HDL, pero los triglicéridos siguen altos, igual debes de combinar algo para bajar triglicéridos. Ahora, ¿qué dice la posición mexicana? Esta publicación es viejita, pero sigue siendo válida porque nos dice quiénes requieren tratamiento prioritario, o sea, en quiénes sí o sí tienes que llegar a meta de tratamiento de colesterol de LDL. En pacientes que tienen cardiopatía isquémica diagnosticado, insuficiencia carotidia o insuficiencia arterial de miembros inferiores, diría yo también, o evento vascular cerebral isquémico, ¿no? Pacientes que ya tienen esos diagnósticos, pues tienen tratamiento prioritario, o sea, son gente a la que sí o sí hay que bajarles el colesterol. Aquellos que tienen diabetes y síndrome metabólico, hay que cuidar mucho que el paciente con diabetes tenga buenos niveles de colesterol de acuerdo a su meta, y el diabético, por lo tanto, mínimo tiene que tener el LDL abajo de 100, pero en lo general casi todos los diabéticos tipo 2, sobre todo, van a tener que tener el LDL abajo de 70 o abajo de 55, dependiendo de sus características, ¿no? Todos los pacientes que tienen enfermedades primarias, pues son pacientes con riesgo cardiovascular más alto, entonces tienen que llegar a meta de tratamiento. Y aquellos que tienen un riesgo mayor al 20% a 10 años, calculado ya sea por la estrategia de Globo Risk o por la estrategia de AHA-ACC. El colesterol LDL es la meta primaria de tratamiento en pacientes con hipercolesterolemia aislada. El colesterol no HDL es la meta para pacientes con triglicéridos mayores de 200. Acuérdense que si los triglicéridos están arriba de 200, no podemos usar LDL como meta porque el LDL está mal calculado. El LDL no se mide, se calcula. Y entonces, si ustedes seguían en lo que dice el laboratorio y el paciente tiene triglicéridos arriba de 200, ese LDL no sirve porque está mal calculado, y entonces puede ser que digan ustedes, sí está en meta, pero no está en meta porque está mal calculado. Entonces, en pacientes que tienen triglicéridos arriba de 200, hay que usar colesterol no HDL.
Y recordar que el colesterol no HDL es simplemente restarle el HDL al colesterol total. Las metas de tratamiento serían por lo menos llegar el LDL abajo de 100. ¿Ok? Cuando tú ya decidiste que alguien requiere tratamiento, la meta es que el LDL esté abajo de 100 por lo menos, porque puede ser que tenga que llegar abajo de 70 o abajo de 55, dependiendo de las características del paciente, ¿no? El colesterol no HDL, si tu meta es 100, pues el no HDL sería abajo de 130. Los triglicéridos abajo de 150 y el HDL arriba de 40. Esto dice el consenso mexicano, porque recuerden que en México la presencia de HDL bajo es muy común. Entonces, la mitad de nuestra población tiene HDL abajo de 35, entonces no podemos tampoco poner como otros consensos. Los europeos, por ejemplo, dicen que la meta de HDL es arriba de 45, pero si ponemos la vara tan alta, pues ningún mexicano casi la va a cumplir, ¿no? Entonces aquí para nosotros sería arriba de 40 de HDL. Las estatinas son los fármacos de primera elección en casos de hipercolesterolemia aislada, y eso sí es bien importante. En instituciones públicas luego se hace medicina basada en existencias, ¿no? Y entonces no hay estatina en farmacia. Y el paciente tiene el colesterol alto, pues le vamos a dar un fibrato, ¿no? Pues no le des un fibrato, no le va a servir a alguien que tiene el colesterol alto el fibrato. Y lo único que va a pasar es que le vas a empezar a dar fibratos a los que tengan colesterol alto y cuando te llegue alguien que tenga los triglicéridos altos ya no hay fibrato en farmacia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues o no le das nada, ahora le vas a dar una estatina al que tiene el fibrato alto y de todas maneras estás haciendo las cosas mal. O sea, si no hay lo que le tienes que dar, pues no hay, punto. ¿No? Desafortunadamente en las instituciones públicas en México no se vale que si no hay, no le des nada al paciente o lo mandes a comprar a la farmacia, ¿no? Entonces, bueno, eso es un problema porque pues entonces acabas dándole al paciente una receta de algo que no hay. Entonces, mejor dale en la receta lo que tiene que recibir y si en farmacia le dicen que no hay, pues ya entonces el paciente verá qué hace, ¿no? Si se va, se queja con las autoridades o lo compra en la farmacia, pues ya el paciente decidirá, pero tú le pones lo que en realidad necesita. Si tiene colesterol alto, es una estatina lo que tiene que tener en la receta. Y los fibratos son para hipertrigliceridemia. Y hay que recordar que se deben de tratar conjuntamente otros factores de riesgo cardiovascular. O sea, no solamente darle la estatina para bajar el colesterol. Si fuma, tiene que dejar de fumar. Si está obeso, tiene que bajar de peso. Si es sedentario, tiene que moverse. Si es diabético, tiene que estar bien controlado de la glucosa, etcétera. O sea, todo lo que sea factor de riesgo cardiovascular tiene que estar en control para que puedas reducir verdaderamente el riesgo cardiovascular. Muy bien. Con esto terminamos. No sé si tengan alguna pregunta acerca de este tema. ¿No hay preguntas? Doctor, me surgió una porque mencionó que cuando son triglicéridos altos y no se alcanza la meta de no HDL, son fibratos más omega 3, Bueno, ¿o sí? puede ser fibratos u omega 3. Si ya el paciente Ok. está en tratamiento con estatina, por ejemplo, recuerden que la meta primaria es LDL, ¿no? Si ustedes tienen un paciente que tiene riesgo cardiovascular, ya llegaron a meta de LDL, pero los triglicéridos siguen altos, puedes combinar la estatina con omega 3, 4 gramos al día, o la estatina con un fibrato, recordando que nunca gemfibrosilo. Si van a combinar estatina con fibrato, tiene que ser besafibrato, ciprofibrato o fenofibrato, nunca con gemfibrosilo, porque la combinación gemfibrosilo con estatina tiene un riesgo muy alto de hacer rhabdomiólisis porque el gemfibrosilo es un inhibidor poderoso del citocromo P450 y las estatinas se van a metabolizar a través del citocromo P450. Entonces, bueno, si tu paciente con riesgo cardiovascular elevado no llegó a meta de triglicéridos, pero ya llegó a meta de colesterol de LDL con la estatina, entonces combinas la estatina con omega 3, 4 gramos al día, o la estatina con un fibrato. Ahora, si el problema de tu paciente no es riesgo cardiovascular, sino que tiene más de 1000 de triglicéridos y quieres evitar el riesgo de pancreatitis, ahí lo primero que le das es un fibrato. ¿Por qué? Porque necesitas bajarle los triglicéridos lo más que se pueda, está muy alto. Entonces le das dieta. Recuerden que el principal tratamiento de los triglicéridos es dietético. Entonces dieta baja en azúcar, dieta sin alcohol y dieta baja en grasas saturadas. Y aparte le das el fibrato.
Y si con eso no alcanza meta, podrías combinar el fibrato con omega 3. Ahí sí, porque quieres bajar los triglicéridos en alguien que tiene los triglicéridos muy, muy altos. ¿Ok? De acuerdo, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, entonces vamos a continuar. Y ahora vamos a ver síndrome metabólico. Ay, Doctora, perdón. yo sí tengo otra duda, disculpe. Breve, pero es que al principio vimos los síndromes de dislipidemia y luego vimos dislipidemias primarias, pero esto dentro de los síndromes son las dislipidemias primarias o es lo único que no me quedó claro o es como que una causa de las síndromes de dislipidemia. A ver. Hay dislipidemias primarias y las que no son primarias se llaman Secundarias, ¿no? secundarias. Entonces, el síndrome de dislipidemia puede tener muchas causas, acuérdense. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que puede tener diferentes causas. Se presenta siempre igual el conjunto de signos y síntomas, pero puede tener diferentes causas. Entonces, alguien que tiene colesterol alto es un síndrome. Síndrome es colesterol alto. Ah, bueno. ¿Cuáles son las causas? Bueno, puede ser primaria, hipercolesterolemia familiar, hipercolesterolemia poligénica, hiperlipidemia familiar combinada. Eso puede ser la causa de primaria de hipercolesterolemia. Pero puede haber causas secundarias, hipotiroidismo, puede haber síndrome nefrótico, puede haber colestasis, y esa también es causa del síndrome de hipercolesterolemia. ¿Ok? Sí, doctora, ya me quedó claro. Gracias. Por eso a todos los pacientes que tengan colesterol alto hay que hacerles fosfatasa alcalina, examen general de orina, TSH para poder descartar causas secundarias. De acuerdo, doctora. Sospechas Gracias. una causa primaria, pues tienes que llegar al diagnóstico a través de estudio familiar, que es como se hace normalmente el estudio de las hiperlipidemias primarias. ¿Ok? Las causas secundarias de dislipidemia las pueden buscar todas, son una lista enorme. Las pueden buscar en el libro de endocrinología clínica, en la 5ª edición, en el capítulo de dislipidemias, ahí viene toda la enorme lista de dislipidemias y viene clasificada para cada una, ¿no? Causas secundarias de hipercolesterolemia, causas secundarias del síndrome de hipertrigliceridemia, causas secundarias de dislipidemia mixta. ¿Ok? Nosotros pusimos algunos ejemplos, pero la lista es enorme. Y ahí están en el libro para que los estudien. ¿Alguna otra pregunta de lípidos? Ok. Vamos a empezar entonces con lo que es síndrome metabólico. Y bueno, en realidad el síndrome metabólico se presenta con pues extraordinaria frecuencia en los pacientes con diabetes, sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 2. Pero no necesariamente nada más en pacientes con diabetes. Puede presentarse antes de que ocurra la diabetes. Y bueno, el síndrome metabólico tiene que ver con factores genéticos. Nosotros desafortunadamente tenemos ese factor genético porque somos una población que tiene mucha resistencia a la insulina. Y esos factores genéticos de resistencia a la insulina nos hacen propensos a la acumulación de grasa visceral. Esa resistencia a la insulina nos hace propensos a acumular grasa visceral. Si esos factores genéticos los combinamos con una vida sedentaria, que cada vez en este mundo actual es más común, y aparte con un exceso de calorías que vengan de grasas saturadas y de azúcares simples, como por ejemplo comida rápida, hamburguesas, pizzas, y postres, ¿verdad? Pasteles, galletas, helados, etcétera. Todo eso es rico en grasas saturadas y azúcares simples. Entonces, esta combinación de los factores genéticos que nosotros como población tenemos, más aparte de la vida sedentaria y el exceso de calorías,
pues hace que acumulemos mucha grasa visceral. Y esta acumulación de grasa visceral se va a manifestar como colesterol de HDL bajo, triglicéridos altos, que es la dislipidemia, por cierto, más común en México, precisamente porque tenemos toda esta combinación de factores, hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, y la combinación de estos factores es lo que llamamos síndrome metabólico cuando se presentan 3 o más anormalidades. Y la situación del síndrome metabólico es que se asocia a complicaciones cardiovasculares y también a otras complicaciones. Antes nosotros considerábamos que el tejido adiposo solamente era un sitio donde se almacenaba la grasa. Miren aquí qué bonito se ven los globulitos de grasa. Entonces, pensábamos nosotros que solamente era un lugar donde se acumulaba la grasa y punto, ¿no? Y resulta que, pues definitivamente no, o sea, desafortunadamente el tejido adiposo, sobre todo la grasa intraabdominal, es metabólicamente muy activa. Va a producir muchísimas sustancias, tanto en forma autócrina o parácrina, es decir, sustancias que afectan a la misma célula o a las células vecinas de los tejidos vecinos, o también va a tener efecto endocrino, sustancias que se liberan del adipocito y que se van a ir a la circulación general y que van a afectar pues a todo el organismo. Importantemente, tanto en forma autócrina, parácrina como endocrina, estas células abdominales, cuando están activadas, que es cuando tienen muchísima grasa en su interior, van a activar el sistema renina-angiotensina. Y eso nos va a aumentar la cantidad de angiotensina circulante. Y eso lo que va a hacer es asociar a el aumento de grasa abdominal con hipertensión arterial. Entonces puede ser que el paciente que tiene aumento de grasa abdominal, la primera manifestación de este tipo de problemas sea hipertensión, no necesariamente diabetes. Por eso les decía, no todos los pacientes con síndrome metabólico son diabéticos. A la larga, la mayoría lo van a hacer, pero como manifestación inicial, algunos hacen alteraciones de la glucosa, pero otros van a hacer hipertensión arterial por esta situación de que la acumulación de la grasa abdominal activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, va a haber otras cosas importantemente que se van a producir en estos adipocitos activados. Por ejemplo, las hormonas esteroideas. Entonces, va a haber aumento de la producción de cortisol a partir de estas células y esto pues va a dar cambios a nivel local, pero también a nivel endocrino. Va a haber mayor cantidad de glucocorticoides en estas personas que tienen aumento de grasa abdominal visceral. Y sabemos que los glucocorticoides son generadores de resistencia a la insulina. Entonces, pues si de por sí, ¿verdad? Por el aumento de grasa abdominal se da resistencia a la insulina, pues cuando empiezan a aumentar los glucocorticoides, pues peor. Y esto ya lo vimos. El proceso inflamatorio aumenta la liberación de factor de necrosis tumoral alfa y el factor de necrosis tumoral alfa, dijimos, es un gran generador de resistencia a la insulina. Y además, entre más factor de necrosis tumoral alfa tenemos menos adiponectina, que la habíamos señalado en una de nuestras clases iniciales como el único factor benéfico que viene de estas células grasas o de los pocos. Y entonces, pues al haber menos adiponectina y más factor de necrosis tumoral alfa por la acumulación de grasa a nivel abdominal, pues eso favorece resistencia a la insulina. Cuando se publica por primera vez, pues esta relación de algo que no se llamó al principio síndrome metabólico, se llamó síndrome X. Esta publicación inicial la hizo Riven a final de los 80. Trataba de explicar todo a través de resistencia a la insulina y decía, bueno, genética más sedentarismo más obesidad abdominal genera una serie de trastornos que nos da resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina, particularmente factor de necrosis tumoral alfa, ¿verdad? La resistencia a la insulina nos va a dar diabetes, nos va a dar hipertensión, nos va a dar dislipidemia y nos va a dar disfunción endotelial y aparte se va a asociar a síndrome de ovario poliquístico o hígado graso no alcohólico, que si dicho sea de paso, el hígado graso no alcohólico es la causa número 1 actualmente de cirrosis hepática. Antes decíamos alcohol o decíamos hepatitis virales que dejan inflamación crónica, pero actualmente la causa número 1 de cirrosis hepática es el hígado graso no alcohólico y se asocia a resistencia a la insulina. Igual el síndrome de ovario poliquístico en mujeres se asocia a resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina va a activar a la teca del ovario para la producción de andrógenos, se aumenta la producción de andrógenos, se cambia el ambiente hormonal del ovario y entonces ya tenemos el problema
de que no vamos a tener ovulaciones regulares y que vamos a tener aumento de andrógenos, entonces vamos a tener hirsutismo, acné en la mujer y la irregularidad menstrual. Bueno, todo esto estaba muy bien, pero el problema, y por eso aquí lo ponemos con líneas discontinuas, es que no era fácil explicar hipertensión arterial por resistencia a la insulina. Entonces, estaba muy bonita esta hipótesis, pero no se podía explicar fácilmente hipertensión arterial por resistencia a la insulina. Entonces ahí fue donde esta situación pues ya como que no era tan correcta, ¿no? Entonces ya con el tiempo lo que se vio es que en realidad el problema de la obesidad abdominal es que genera proceso inflamatorio, se activa la grasa abdominal y esto nos va a dar activación del sistema renina-angiotensina. Y ahí sí, tenemos angiotensina 2, que es el vasoconstrictor más poderoso que se conoce, y además vamos a tener aumento de la producción de aldosterona, que es retenedora de sodio y de agua, y eso sí nos va a dar hipertensión arterial. Y además la activación del sistema renina-angiotensina también es provocadora de resistencia a la insulina. De tal suerte que ahora sí podemos explicar pues fácilmente todo. Y esto de la disfunción endotelial, pues también puede ser tanto por activación del sistema renina-angiotensina como por resistencia a la insulina. Entonces esta situación es todavía más complicada. Entonces una vez que se detectó esta situación de la activación del sistema renina-angiotensina, se pudo explicar bien la hipertensión y ahora sí todos los componentes relacionados con resistencia a la insulina, y por eso todo esto puede coexistir en el mismo paciente. Y algo importante, esta diapositiva ya la habíamos visto antes. Algo importante en síndrome metabólico es que no solamente se va a asociar la resistencia a la insulina a diabetes y a síndrome metabólico, hipertensión, sino que también se va a asociar a un aumento del riesgo de cáncer, porque la resistencia a la insulina nos incrementa la insulina de una manera compensadora, ¿verdad? Para tratar de vencer la resistencia, aumenta la insulina, y eso va a dar lugar al aumento de los factores mitógenos que tiene la insulina. Recordemos que la insulina tiene dos vías de señalización, la mitógena y la metabólica. Entonces hay resistencia en la vía metabólica, pero no en la mitógena, y entonces la insulina es un poderosísimo factor de crecimiento y va a hacer que las células se multipliquen. Pero además, el proceso de resistencia a la insulina y de alteraciones metabólicas que siguen a la resistencia a la insulina, nos aumenta radicales libres derivados del oxígeno, y esto nos da la mutación, y entonces esta célula mutada luego se multiplica y eso pues nos da lugar al cáncer, ¿verdad? Y por si eso fuera poco, tenemos factores que van a dar efecto antiapoptótico, entonces las células van a vivir más, entonces están mutadas y viven más, y entonces se multiplican más, pues ya tenemos el cáncer garantizado. Y aparte tenemos por otro lado ciertas sustancias que se van a activar como la leptina, que nos van a dar aumento de la migración celular, entonces ya tenemos la metástasis, y vamos a tener también aumento de factores angiogénicos que les van a dar la nutrición, esos nuevos vasos, a las células tumorales. Entonces, afortunadamente, los pacientes con síndrome metabólico tienen un riesgo aumentado de cáncer, y el cáncer va a ser sobre todo en sitios comunes, mama, pulmón, colon, pero también páncreas, vejiga, bueno, en el caso de los varones en próstata, ¿verdad? Y bueno, aquí nos vamos a quedar. ¿Qué cosa es el síndrome metabólico? Pues es un agrupamiento de factores de riesgo de origen metabólico que juntos están asociados con mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Es cierto y necesario decir que actualmente hay personas que están a favor de que el síndrome metabólico existe, y hay personas que están a favor de que el síndrome metabólico no existe, que dicen, no, tú no tienes un paciente con síndrome metabólico, tienes un paciente diabético tipo 2, que además es hipertenso y que además es dislipidémico, ¿no? Y entonces tiene todos sus factores de riesgo independientes que sumados, pues le dan mucho riesgo cardiovascular. Porque si de por sí ser diabético, aunque no seas dislipidémico, te da riesgo cardiovascular, pues, no, pues cuando eres un diabético, dislipidémico, hipertenso, pues obviamente tu riesgo cardiovascular es mayor, ¿no? Entonces hay gente que está en esa teoría de que no existe. Y hay gente que dice, no, sí existe, por supuesto, porque finalmente la fisiopatología del problema viene de un origen común, que es el aumento de la grasa visceral. Entonces, finalmente no vamos a entrar en controversia si existe o no existe. Finalmente aquí lo importante es que de todas maneras nosotros tenemos que entender que un paciente que conjunta todos estos factores de riesgo es una persona que tiene un riesgo cardiovascular alto y que por lo tanto tiene riesgo de morir de forma prematura. Y no solamente por infarto, sino también por
cirrosis hepática y las complicaciones asociadas al hígado graso no alcohólico, que también entra dentro de esta situación, y se considera que el hígado graso es la expresión hepática del síndrome metabólico. Bueno, aquí nos quedamos por el día de hoy. Mañana vamos a continuar con el síndrome metabólico para que lo lean. Bueno, mañana no, en la siguiente clase, para que lo lean, por favor. ¿Alguna pregunta? Creo que por el momento no, doctora. Yo creo que voy a leer sobre el síndrome de ovario poliquístico porque pues he notado que hay ah, he visto que ha aumentado la frecuencia, o bueno, he conocido, o sea, últimamente sé de varias personas que lo tienen, bueno, que lo tenemos y pues no sé si se deba también al cambio de estilo de vida que haya favorecido que se esté presentando cada vez más. Sí, definitivamente tiene mucho que ver el cambio en el estilo de vida, o sea, el aumento del sedentarismo, los cambios en la alimentación, y a veces se presenta incluso en personas delgadas. Es importante señalar que no todos los casos de ovarios poliquísticos son asociados a resistencia a la insulina. La mayoría en México, pero no todos. Podemos decir que existe causa de ovario poliquístico metabólica, que son las que son asociadas a resistencia a la insulina, pero también existen causas hipofisiarias o hipotalámicas, ¿no? Y esas pues son aparte. Entonces, cuando vean a una mujer muy delgada, que tiene una cintura muy pequeña y que tiene ovario poliquístico, pues su causa es poco probable que sea metabólica. Pero en mujeres delgadas que tienen cintura ancha, porque hay mujeres delgadas que son así, o sea, hay mujeres delgadas así, esa es poco probable que sea resistencia a la insulina su problema de ovario poliquístico, pero hay mujeres delgadas que son así, entonces no tienen la cintura muy marcada, esa puede ser ovario poliquístico, pues porque puede ser que está delgada, pero tiene mucha grasa intraabdominal. Entonces ahí hay que conocer pues la genética, y el papá es diabético y etcétera, etcétera. Eso ya te va sumando para que pueda ser un ovario poliquístico metabólico aún en mujeres delgadas, pero que tienen, o delgadas porque están en su peso o cercanas a su peso o con un poquito de sobrepeso, pero que tienen una cintura, pues, digamos, más ancha de lo esperado para la estructura de su cuerpo, ¿no? Ahora, ¿por qué hay ovario poliquístico en estos casos? Pues básicamente porque el ovario es sensible a la insulina, el ovario no es resistente a la insulina. Entonces, al ser el ovario sensible a la insulina, la hiperinsulinemia que se provoca como consecuencia de la resistencia a la insulina, pues ese exceso de insulina va a estar estimulando en exceso a la teca del ovario y eso va a ocasionar aumento de la producción de andrógenos y ahí empieza todo el rollo para el ovario, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que ocurre y efectivamente cada vez vemos más mujeres jóvenes con ovario poliquístico, generalmente asociadas a sobrepeso y obesidad y asociadas pues a resistencia a la insulina. Muy bien, hasta ahí nos quedamos entonces. Hasta luego. Gracias, Doctora, doctora. Hasta ¿Sí? luego. doctora, ¿Sí? disculpe, es que lo que pasa que aún no aparezco en E-4. ¿Sería posible que me agregara, por favor? Me mandaste mensaje.